Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición, este último día del mes de julio, ya final del receso invernal, el último tramo del año con mucha intensidad porque se inicia ya mañana la carrera hacia las elecciones de presidente, presidenta de la Nación, así que vamos a estar los próximos meses muy atentas a los movimientos, primero agosto, luego octubre, quizás noviembre, nos va a tener a todos y a todas atentos a esta actualidad constantemente. Y también hay actividad parlamentaria en la Cámara, ya le anticiparon los compañeros y compañeras de las ediciones anteriores, pero nosotros vamos a profundizar un poco con algunos diputados y diputadas sobre los temas que se van a estar trabajando mañana y pasado. Ya está prevista la Comisión de Juicio Político. Hace un ratito nada más terminó la reunión de bloque de los integrantes del oficialismo de esa comisión. Los vimos ahí en la entrada de la Cámara de Diputados, al diputado Moró, a la diputada Sile, a la diputada Carolina Gailar, que es la presidenta del bloque, al diputado Valdés, que estaban ultimando detalles porque se espera que mañana esté aquí Silvio Robles, que es el secretario general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosati, uno de los testimonios más esperados de este juicio político que empezó el 27 de enero pasado. Ahora en un rato con mis colegas y compañeros vamos a estar levantando apuestas para ver si viene o no viene Silvio Robles. Como estuvimos de vacaciones no lo pudimos hacer los días anteriores, pero bueno, vamos a aprovechar acá con Débora Urieta y con Sebastián Adida a ver qué piensan ellos, si van a venir, no va a venir, qué va a suceder mañana. Y también vamos a hablar con estos diputados de la Nación que van a ser protagonistas de algunos de los debates. Vamos a estar hablando con Lucas Godoy, diputado nacional de Salta, del oficialismo, de Unión por la Patria, del Frente de Todos, que además preside la Comisión de Legislación General, que va a tener una visita la semana esta que comienza hoy, el día miércoles, con una reunión conjunta para hablar respecto a la ley de datos personales. Quieren impulsar algunas modificaciones y por eso va a venir su titular aquí a dar cuenta de la necesidad de actualizar esta normativa, que no es una normativa tan vieja, pero que necesita, obviamente, con la vulneración que se sufrió hace algunos meses atrás de información vinculada con los datos personales del RENAPER, bueno, algunas modificaciones para ese tema. Y también con el diputado Manuel Aguirre, de la provincia de Corrientes, para hablar un poco sobre la actualidad política, porque hubo elecciones en el día de ayer en la provincia de Chubut. Juntos por el Cambio quedó con la mayor cantidad de acompañamiento de los votos, también con la gobernación de esa provincia, y vamos a estar conversando de los efectos de la última elección previa a las generales, de las PASO, perdón, del mes de agosto. Saludo a mis compañeros y colegas que están aquí. Ya les dije que estaba Cebadida y que estaba también Debbie de Urieta. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Amán? ¿Todo bien? Bien, acá incorporándome ya, pero con las novedades que va a haber comisiones. Bien, sí. Vos me diste una novedad también cuando nos vimos en el café. Sí, bueno, se va a reunir un plenario de comisiones de legislación del trabajo y también de mujeres, géneros y diversidad para debatir en lo que va a ser la última reunión informativa de este proyecto de ampliación de licencias parentales, que es un proyecto muy esperado porque bueno, es un tema muy postergado que tiene un atraso normativo muy notorio y parece que están dados los consensos como para avanzar. Todavía esta sería la última instancia de debate con especialistas y también con invitados, oradores, representantes del ámbito gremial, también empresarios, con el compromiso de Vanessa Sila y de avanzar en una siguiente reunión. Ya con el dictamen, digamos. Ya directamente con la determinación de dictaminar, aunque esto ocurriría probablemente después de las PASO, pero sería un paso, valga la redundancia, sí, muy importante. Así que bueno, esas son algunas de las novedades, ¿no? ¿Cómo va, Debbie? ¿Todo bien? ¿Fuiste a descansar? Bien? Así es. Hasta ayer. Hasta ayer. Cuando dijiste el último día, yo pensé, ya estamos a viernes, pero no. Último día me falta toda la semana. El 31 de julio, último día del mes. Ahora entramos ya en el mes 8, 5 meses queda para pero Navidad. Yo ya me ilusioné que terminaba la semana, imagínate. No, mañana, que es 1 de agosto, hay que tener las pilas totalmente. Sí, caña con ruda ruda mañana, ¿no? Caña con ruda, caña con ruda. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado porque sabemos que tiene compromisos y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Está preparándose, como les decíamos al inicio del programa, porque el miércoles hay Comisión de Legislación General y él es uno de los integrantes. El presidente, nada más y nada menos de esa comisión, va a tener que llevar adelante varias de las discusiones. De esta manera lo presentamos.
¿Cómo anda, diputado Lucas Godoy? Bienvenido y gracias por estos minutitos. Sabemos que tenés una agenda súper apretadísima, pero queríamos preguntarte y consultarte sobre la comisión del miércoles. Ya arrancan el retorno del receso con todo. Amanda, ¿cómo estás? Muy bien. Y buenas tardes también a quienes te acompañan. Sí, efectivamente, no la voy a conducir yo a la comisión porque es cabecera Asuntos Constitucionales. Ah, bien. Así que va a ser mi compañero Hernán Pérez Araujo, sí. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, un gran amigo, el que va a encabezar. También abogado, efectivamente, somos un mal necesario, evidentemente. Entonces, bueno, es la primera reunión. Hubo algunas actividades el año pasado, que también, en donde estuvo el presidente de la Comisión de Comunicaciones, que es Pablo Carro, estuvo la directora de la Dirección de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, que va a estar ahora, donde también se fueron contando cuál fue el trabajo que se realizó para ir conformando la ley. En ese momento todavía no estaba el proyecto, había un anteproyecto, y bueno, nos contaron los distintos foros, las distintas audiencias. El relevamiento, digamos, que hicieron. Una gran participación para la conformación de este proyecto, y va a ser el inicio este miércoles de una informativa que entiendo podrán haber otras. Es un tema muy importante que tiene raigambre constitucional, ¿no? La protección de datos personales, estamos hablando. Se trata de la modificación de una ley que está vigente desde el año 2000, con todo lo que eso significa. Lógico, imagínense que hace más de 20 años las nuevas tecnologías, nuevos accesos, nueva utilización de datos personales, nuevos dispositivos, todo nuevo, ¿no? Desde hace, yo tengo la edad suficiente como para acordarme radicalmente qué pasaba diferente. Totalmente. Entonces creo que amerita una ley que esté adecuada a estándares internacionales, a convenios internacionales, a derecho comparado internacional, de protección de datos personales, de regulación de estos aspectos respecto de quiénes son los responsables de los datos. Hay capítulos referidos a también la responsabilidad de personas no humanas o personas jurídicas que no tengan domicilio en la Argentina, algo que no estaba previsto, pero se utilizan los datos de argentinos y argentinas, entonces también tiene que haber una Por ejemplo, las plataformas de servicios streaming que tienen jurisdicción norteamericana. Entonces, en general. Sí, de servicios de streaming, o también de otro tipo de servicios, de compras, de mercados, que muchas veces no tienen domicilio aquí, que precisan tener responsables. Es toda una adecuación normativa de un tema específico que es muy técnico también, ¿no? A quienes no están inmersos, empapados con la materia, bueno, cuesta un poco, y creo que las leyes tienen que tener esta particularidad, intentar ser lo más simples posibles, por supuesto sin caer en el llano, pero básicamente que sean comprensibles y que puedan generar la finalidad, que puedan cumplir la finalidad para la cual están destinadas, en este caso, la protección de datos personales. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Avidal lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Sebastián? Bien. Diputado, uno de los conceptos más interesantes que trabaja esta iniciativa es el derecho al olvido, que de alguna manera tiene que ver con la facultad que tienen las personas de solicitar a las empresas o a los motores de búsqueda el borramiento de los datos personales que consideran que lesionan algunos de sus derechos fundamentales. No sé si usted puede ampliar un poco este concepto, cuáles son sus implicancias, ¿no? Me gustaría esperar un poco respecto del informe que van a brindar, pero hay que tener en cuenta que siempre fue, un tema sensible, podríamos llamarlo, ¿no? De hecho, hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema con Natalia de Negri. La Corte Suprema, efectivamente, que falló en contra, justamente porque estipulaba que no tenía que ver con cuestiones personales o particulares, sino que estaba referido a la vida pública. Que uno puede criticar, lógicamente. A mí me parece que cualquier persona tendría que tener el derecho a que a lograr, ¿no? ese famoso derecho al olvido,
Sí, por supuesto, teniendo en cuenta que debe referirse a cuestiones personales. Cuando ya se suceden en la esfera de la vía pública, bueno, ahí empiezan a haber una colisión también de derechos a la información. Entonces, en definitiva, hay fallos, hay que tener en cuenta que hay fallos y jurisprudencia no solamente a nivel local, sino también en otros organismos. Sí, y yo estoy pensando también en la Corte Europea, que fue más proteccionista de los derechos de las personas, ¿no? De los derechos individuales. Entonces, bueno, vamos a analizar esto con detenimiento, pero me parece que es un tema sin duda alguna importante en lo que tiene que ver con el derecho de las personas, básicamente. ¿Qué tal, diputado? Débora Brieta lo saluda. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo va? Quería saber si ya pudieron hablar con la oposición, bueno, sobre todo con Juntos por el Cambio, que es el que tiene mayor representación en las comisiones, para ver si hay posibilidad de llegar a un... Está bien que imagino que va a llevar su tiempo el tratamiento del tema, pero para avanzar en un texto unificado, ¿cómo ve a la oposición frente a este tema? He hablado muy poco, pero entiendo, sobre todo con legisladoras de la comisión que yo presido, no solo ahora, sino en aquellas actividades que yo les comentaba, entiendo que hay un interés conjunto. Son leyes que van más allá de la posición partidaria, ¿no? o el interés de bloque. Son transversales, básicamente. No son leyes sencillas, entiendo que hay reparos de algunos sectores, entonces me parece que es un debate muy interesante que debe darse de manera responsable y profunda, cuidando los derechos de las personas, básicamente, pensando más en esos derechos que en la mercantilización de los mismos, la posibilidad de la mercantilización de los mismos. Pero, de nuevo, creo que hay una posición conjunta en la necesidad de actualizar esta ley. Es un tema que interesa, por lo poco que he hablado, a distintos bloques, así que, bueno, empieza un lindo tratamiento al respecto. Y preguntarte también si esto está vinculado a las filtraciones que hubo hace un tiempo en el RENAPER, si tiene que ver también con ese tipo de divulgación, de información que es privada. ¿Qué abarcaría esta modificación o actualización de la ley? ¿Tiene que ver también, por ejemplo, con todo el proceso vinculado a el entorno virtual? La información que uno le da o que le brinda determinadas empresas y que después eso es utilizado para promoción y propaganda. ¿Por qué lugares tendríamos que por ahí enmarcar este debate que vamos a ver el miércoles? Efectivamente, con lo que tiene que ver con los datos sensibles, lo que tiene que ver con los datos de menores de edad, con lo que uno brinda, cuando uno... y sobre todo las personas que son nativos digitales, la información la brindan, ¿no? Acríticamente. Sin reparos, es increíble. Bueno, por ahí uno tiene, pasado los 40, tiene algunos prejuicios, pero así todo, lo mismo, se brinda nuestra información, nuestros datos, nuestra cotidianidad, nuestras vidas, nuestra intimidad, en imágenes, en fotos, en algunos casos más, en otros menos, algunos tenemos más cuidados, otros menos, pero está no solamente en las redes sociales, sino en las bases de datos de las empresas. Se utilizan, lo vemos cotidianamente, se utilizan para publicidad, para microsegmentarla, bueno, todo aquello que ya conocemos. Y precisa una regulación actualizada, moderna, de la materia, respecto de los datos, en particular de los datos sensibles, de las aceptaciones informadas a la utilización de datos personales, de la responsabilidad que tienen que tener quienes son, y valga la redundancia, responsables del manejo de esos datos y de la transmisión de esos datos. Entonces, son todos temas que tienen que ver mucho con la intimidad de las personas, con un derecho fundamental que tiene que ver con la dignidad, no tengo dudas, que forma parte de la esencia de la persona, que amerita una regulación, insisto, moderna, que por ejemplo en
voy acordando cuando ustedes, mientras voy hablando, perdón, Sí. pero por ejemplo, regule sanciones a las empresas que estén adecuadas con el nivel básicamente de facturación, Claro. luego de un proceso correspondiente. Pero hoy las sanciones que están previstas son irrisorias. Claro. Están pensadas en el 2000, cuando era el 1 al 1. Claro. Todavía. Pero lógico, sin un mecanismo de actualización, y un país de la Unión Europea acá de multar a una empresa Meta por creo que 1.600 millones de dólares, una cosa así. Acá la máxima multa sería... Podríamos pagar la deuda externa por ahí con eso. Acá mi compañero quería preguntarte algo. Sí, cambiando bastante de tema, 180 grados. Usted integra la Comisión de Minería, además representa la provincia de Salta, que es una de las principales provincias que concentran litio, ¿no? Que es llamado el mineral del futuro por el valor que tiene en el mercado, por su capacidad de contribuir a la transición energética, por la capacidad que tiene de almacenar energías renovables y demás. Y en torno a esto hay todo un debate acerca de qué hacer con el litio, si se lo tiene que declarar, por ejemplo, mineral estratégico. Esa había sido una de las intenciones, recuerdo, de la vicepresidenta Cristina Kirchner en un discurso que dio unos meses atrás, cuando directamente acusaba a quienes se oponen a un proyecto de esas características de tener vocación de colonia. A partir de ahí, bueno, hubo todo un run y demás. La verdad es que no hubo un correlato legislativo, solamente hubo un proyecto aislado del diputado Alderete para declarar de interés público, mineral estratégico, algo por el estilo, pero no hubo una decisión política del bloque de acompañar esta idea. Quería saber, bueno, cuál es su mirada sobre este debate, qué es lo que se puede hacer, cuál es el límite, porque también se trata de recursos naturales que corresponden por Constitución Nacional a las provincias. Así que bueno. Bien. Yo presenté un proyecto para declararlo de interés público nacional y como recurso estratégico. Lo presenté hace 3 años y lo volví a representar a principio de año porque había vencido su plazo de vigencia como proyecto. Vengo impulsando esta discusión, a mí me parece estrictamente necesaria, sin caer en manifestaciones pueriles, ¿no? Porque por ahí uno plantea la necesidad de declararlo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Más allá que lo declaremos o no, es un recurso estratégico de transición energética a nivel mundial. Pero ¿esto qué significa? Lógicamente no significa intentar birlarle las reservas de litio a las provincias. Debiese modificarse la Constitución. Las provincias hoy cobran sus regalías cuando hay procesos de exportación, etcétera, cobran sus regalías que lamentablemente están en un 3% por la ley de inversiones mineras, dictada ya por principios de los 90 y adheridas todas las provincias a esa ley. Otros lugares como Chile cobran porcentajes mucho más altos que van aumentando de manera progresiva de acuerdo al margen de exportación, al margen de producción, etcétera. Yo creo que la Argentina merece una discusión no sobre lo que está lógicamente hoy en actividad, porque a eso sí sería afectar la seguridad jurídica, pero sí sobre lo que venga a futuro. Todavía hay mucho lugar de exploración, de otorgamiento de concesiones y de explotación, sobre todo en Salta, Catamarca y Jujuy, en la Puna Argentina, donde están mayormente las reservas de litio, pero que tiene que ser declarado un recurso estratégico, no tenga duda. Miren, yo siempre pongo el ejemplo, el petróleo es un recurso estratégico declarado como tal. Bien. Sin la intervención del Estado Nacional, no se hubiese podido hacer una de las obras más importantes de las últimas décadas que tiene que ver con que es el gasoducto Néstor Kirchner. O sea que tomando ese antecedente es el proceso del que vos planteás tu proyecto de declararlo recurso estratégico.
Pero claro que la empresa, que YPF, que ha creado un área de litio, Sí. YPF Litio, tenga áreas de concesión, pueda lograr una explotación, pueda lograr una producción. Hoy ha empezado con una planta piloto de baterías, Sí. o de celdas para baterías de litio, en La Plata. ¿Por qué en La Plata? Porque fue un trabajo tecnológico, básicamente, que llevó adelante la Universidad de La Plata y se asoció luego con ITEC. ITEC es YPF más CONICET. Bueno, nosotros queremos que se haga en Salta también. Aparentemente habrá otra en Santiago del Estero, pero queremos que se haga en las provincias mineras, que haya inversión en educación, por ejemplo, carreras universitarias, infraestructura, entendido de red de gas. Sería más barato transportarlo, digamos, no están más cerquita, entonces ahí se reduce mucho también el proceso. O te lo puedes llevar por Chile. ¿Por qué no tenemos las condiciones como para que el Paso de Sico en Salta, por ejemplo, tenga con el ferrocarril, las líneas de ferrocarril, las vías de ferrocarril en estado de condiciones y los vagones y etcétera, para poder sacarlo por Chile? Pero a mí lo que me interesa más es que se genere valor agregado en nuestro país, que eso genera trabajo y no termine siendo una mera explotación que deja desértico luego de años de producción, que deja desiertos, sin que la riqueza se haya redistribuido y haya logrado una mejor condición de vida sostenida para la población. Entonces, esa es la declaración como recurso estratégico. Y me parece que es una discusión que debe darse en el Congreso, pero lógicamente con intervención de las provincias y de Nación. Muchas gracias, diputado, por este ratito. Lo vemos seguramente el miércoles aquí por los pasillos del Congreso. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Bueno, el tema del litio es un debate que parecía que se colaba en la campaña, todavía no apareció. Pero me parece que cuando se inaugure la fábrica, la primera fábrica de baterías de celdas, de baterías de litio en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia, el gobierno provincial va a estar ahí y el diputado, blandeándolo un poco, ¿no? Y el diputado también deslizaba la necesidad de debatir una reforma de la ley de inversiones mineras, ¿no? El régimen que se estableció por ley en 1993 y que establece una limitación muy importante porque establece un tope del 3% para el cobro de regalías por exportaciones, que es un nivel muy bajo. Muy bajo, Mira, exacto. para tener una escala y tomar dimensión, en Chile cobra por las exportaciones de cobre hasta un 40% de regalías, así que estamos muy a la saga de las legislaciones más modernas y que nos permitiría acopiar una cantidad de reservas necesarias en este contexto de restricción externa y de cuello de botella. Fue una de las cosas que pidió la secretaria de Minería cuando vino a Ávila, aquí a la Cámara de Diputados, que vino el año pasado en varias oportunidades, 2 o 3 oportunidades, pidió una nueva ley de inversiones mineras, una nueva ley también respecto a los pasivos ambientales, de las minas inactivas, que no hay una regulación actualizada respecto a las responsabilidades que le caben a las empresas explotadoras, eso que decía el diputado, ¿no? Los pasivos ambientales en Argentina están muy poco regulados, en definitiva, son esas moles que se quedan abandonadas, el modelo de inversión también productivo en Argentina desarrolla un tipo de construcción también que es muy difícil después de desmontar, ¿no? Porque armas un galpón para armar cualquier emprendimiento en medio de cualquier ciudad o de cualquier provincia y después se fue a la fábrica y dejó toda la porquería que nadie más ocupa. Hay muchísimo lobby, tanto Sí, en el por caso supuesto. del proyecto que mencionas vos. Porque ahí hay mucha responsabilidad empresaria. Argentina está muy débil, hace muchos años, es producto también de las leyes de la dictadura, ¿no? De las que había hecho la Comisión de Asesoramiento Parlamentario, que tiene que ver con la Ley de Entidades Financieras, que también le sacan mucha responsabilidad a las empresas respecto a su relación con el lugar donde desarrollan sus proyectos productivos, ¿no? No hay ahí responsabilidades sobre los impactos que tienen en el ambiente, y lo que se hace en definitiva siempre es pedir el análisis de impacto ambiental previo a la instalación de la fábrica o de la empresa. Después, el desarrollo del pasivo queda ahí y no genera ningún beneficio para las ciudades, todo lo contrario, ¿no? Veíamos la otra vez, también hablábamos con uno de los diputados de La Rioja que contaban que el proceso que se había desarrollado en la provincia era que en muchas naves que habían sido abandonadas por empresas porque habían quebrado, empezaban a producir alimentos, ¿no? Y tomaron esas naves, digamos, las nacionalizaron, las
estatizaron desde la provincia, perdón, y empezaron a desarrollar producción propia de aceitunas, de salsa de tomate, nos contaba el diputado Herrera. Pero a partir de una política de recuperación de las naves que habían quedado abandonadas por las empresas que habían decidido cerrar sus fábricas, ¿no? Sí, lo vimos, por ejemplo, cuando fue el debate de la ley de humedales, cómo los gobernadores fueron los primeros en bloquear el tratamiento justamente porque ponían en riesgo, decían ellos, este tipo de inversiones. Y ahí tenés que los diputados que responden a sus gobernadores, obviamente, fueron los primeros que avisaron, tanto el oficialismo, Por digo, supuesto, sí. Es un tema que no es transversal, si se quiere, algunos a favor y otros en contra, y vimos como muchos del propio oficialismo dijeron, paren, esto no lo acompañamos. Claro, Sí, hay es una un discusión proyecto difícil. Que obligaba justamente a las empresas a presentar estudios de impacto ambiental previo al desarrollo de estas inversiones. Exacto. Así que, bueno, no prosperó claramente por los lobbies transversal, tanto del Sí, Frente claro, de Todos, por supuesto, como por del Juntos por el supuesto. Cambio. Porque ahí también se instala esa idea de que por lo menos ahora hay alguna inversión, si eso se modifica, es probable que nadie quiera venir a invertir en la Argentina, cuando en definitiva también en términos de minería, ya lo había dicho también la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, que Argentina viene muy demorada respecto a los países de la región, Pero ¿no? que Por esta decía Sebas. apuesta al desarrollo agropecuario principalmente. Eso requiere otra inversión. Sí, o lo la que decía minería. Sebas el porcentaje que se le cobra en la Claro, el Argentina y en 3% de la Chile, no estamos regalía. hablando de un país de Europa, lo que fuera, digo, es Exacto. acá al lado, y además que se exporta Bolivia por también. declaración jurada, o sea, que te dicen que sacan X. Aproximado. Sí, y siempre se Andás pone a- como fantasma esta idea de que las empresas van a dejar de invertir Exacto. y que van a dejar sin trabajo a una cantidad X de trabajadores en empresas que dependen fundamentalmente de esas industrias extractivas. Pero bueno, es algo contrafáctico, digamos. Primero hay que... Sobre todo porque en los países Y vecinos además, no hay que pasa. ver- Claro, y además bueno. hay que comparar con otros países vecinos, porque si en los países vecinos hay barreras de entrada, en la Argentina van a seguir teniendo incentivos Por supuesto. para Y invertir. además pensando esto, ¿no? Si tenés, no sé, si sos parte del triángulo del litio, ¿no? Hay 3 países que tienen la Sí. mayor cantidad de litio del mundo. Claro. Tarde o Y 2 temprano van a tener que venir van a a querer invertir. venir, por más que salga el 40% de las regalías, el 90% de las Total, regalías, sí. igual le va a ser un negocio, Pero además no hay podés falta encontrar de un punto negocio. medio, no digo, tenemos que ir a Chile, podés encontrar un punto medio, pero que beneficie Mirá, a las ya empresas, aumentar las de 3 a provincias. 10 es un montonazo. Claro. Entonces, me parece que también ahí hay una mirada respecto a los procesos que se dan y lo que bien marcabas, Sebas, ¿no? Lo difícil, uno dice acá, lo tira a la mesa, ¿por qué esto no se actualiza? Bueno, desde los 90, desde el 93 que viene la ley, 20 años después, vemos 30 años después, perdón, sí, vemos lo complejo que es actualizar una ley que va a beneficiar a la Argentina, en definitiva, poniéndola en un rol de mejor performance para cuidar los recursos naturales, ¿no? Que son, bueno, administrados por la provincia sin duda, pero son de todos y todas, Sí, pero bien además, tiene una no solamente responsabilidad. con un sentido preservacionista, sino también en términos pragmáticos desde el punto de vista Claro, económico, porque total. vas a poder acumular más reservas y con eso vas a poder tener más espalda para las obligaciones de deuda, ¿no? Exacto, por ejemplo. En este contexto tan crítico. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, que ya lo tenemos del otro lado de la línea de esta manera, y le preguntamos también qué opina de todo este debate. Le agradecemos al diputado Manuel Aguirre de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio de la provincia de Corrientes. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo Muy andan? bien, hace mucho que no conversábamos, no nos veíamos, no coincidíamos Cierto. en el horario. Y aquí estábamos Cierto. conversando un poco sobre el tema de la minería. Bueno, usted es una provincia que no tiene por ahí esa situación, pero sí nos preguntábamos en el contexto de que Argentina es parte de el Triángulo del Litio, si hay que pensar una legislación nacional para de algún modo darle, bueno, una declaración de recurso estratégico, pensar una forma también de que se pueda explotar de mejor manera el litio para la exportación, sobre todo, ya que es un recurso muy requerido en el desarrollo científico-técnico de este tiempo. Mire, la verdad que me siento muy contento cuando escuchamos y vemos que estamos hablando de riqueza en la Argentina que hoy tenemos sobrante, en primer lugar. En segundo lugar, nuestra ley de minería
es realmente del siglo pasado, y no sé si no tiene más de 50 años, debe tener 60 años, donde tenemos que, no me cabe ninguna duda que hay que trabajar sobre eso, porque nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja, y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza, y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. Entonces lo que tenemos que hacer es que, si bien es cierto, no hay ningún problema que vengan a invertir en la Argentina, pero tienen que tener un plazo, un tiempo determinado, para que no al año siguiente de sacar nuestra riqueza se manden a mudar y se vayan y nos dejen con las pobrezas y las desgracias a los argentinos, como siempre lo han hecho. Fundamentalmente no aquellos otros inversores que verdaderamente le interesa a la Argentina y vienen a invertir. Exacto. Creo que tenemos que trabajar sobre el tema de la ley de minería. Estuve observando y mirando, y realmente no podemos tener esa ley de minería. Y eso que yo no soy del área y tampoco tengo mucho conocimiento del tema, porque yo no soy ingeniero en este sitio, ni tampoco soy técnico en el sistema. Mi trabajo es otra área, pero sí estuve viendo la ley y creo que hay que trabajar sobre eso. ¿Qué tal, diputado Sebastián Aguilar? Lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, todo bien. Diputado, bueno, estoy viendo cuáles son las comisiones que usted integra. No está la Comisión de Legislación del Trabajo, tampoco la de Mujeres, que son los que van a estar trabajando este miércoles el proyecto de licencias, pero me imagino que usted, como diputado nacional, está interiorizado sobre este debate, aunque sea, digamos, no tan profundamente, pero por supuesto que seguramente tiene que ver con la agenda que usted va repasando. Quería saber qué mirada tiene sobre la ampliación de licencias, si considera que la Argentina está atrasada en términos normativos, por ejemplo, con lo que son las licencias paternales, ¿no? De 2 días nada más. ¿Qué expectativa tiene usted sobre este debate que podría avanzar en las próximas semanas con un dictamen o más de un dictamen? Mire, nosotros tenemos experiencia, la vida en el tiempo y la historia nos enseña muchas cosas. Pregunto, y nos debemos preguntar, nosotros estamos en una situación de mucha crisis. No le digo una consecuencia de una guerra, pero no estamos lejos de la consecuencia de una guerra. Pregunto, ¿cómo salió Japón? Vamos a mirar un poquito afuera de nuestro país. ¿Cómo salió Alemania cuando tuvieron que salir la crisis? ¿Por qué Alemania y Japón hoy están en la situación que están? Más allá de su riqueza, que quizás tenga un poquito más que nosotros, porque ellos tienen la industria, en el caso de Alemania, automotriz, que es muy fuerte, o de Japón, de la tecnología. Pero más allá de eso, ¿cómo vamos a salir nosotros si creemos que tenemos que quitar tiempo de trabajo, cuando en realidad deberíamos hacer un poco más de esfuerzo, pero todos sin excepción? Y nosotros, fundamentalmente, lo que somos representantes, y esto sí a mí me duele, cuando vemos que las comisiones no se reúnen por cuestiones de mezquindades políticas. Y esto la sociedad ve. Entonces, ¿qué te pide la sociedad? Te piden más derechos. Pero cuando piden más derechos, y esto tenemos que pensar entre todos, no estoy contra nadie, al contrario. Yo vengo de una familia de campo, una persona que ha sufrido las necesidades básicas, inclusive. ¿Qué es lo que cuando decía? Cuando hay derecho, se saca dinero. No es que uno o se quita dinero, cuando genera más derechos de esa naturaleza, hablando. Por eso es que no es que esté en contra ni a favor, porque no conozco en profundidad la norma, pero financia la seguridad social. Tengo un pensamiento con respecto al tema. Yo creo que tenemos que analizar muchísimo estos temas, porque hoy la Argentina está después de una guerra que estamos sufriendo hace 70 años, digo yo, porque hace 70 años que venimos en picada, y la única manera de salir adelante es poniendo más trabajo, más esfuerzo, y que, por supuesto, tiene que ganar lo que le corresponde a cada uno. ¿Pero le parece que es necesario ampliar las licencias para los varones y las personas no gestantes, que hoy solo tienen 2 días para el proceso de inicio de cuidados de una persona que acaba de nacer, o las personas que adoptan no tienen ningún día y tienen que utilizar sus propias vacaciones para poder recibir a esa persona que se integra a la familia, que siempre es complicado, que no estaba contemplado, una legislación que también es muy obsoleta y vieja y que recarga sobre la mujer principalmente, o sobre la persona gestante, toda la responsabilidad del cuidado en un contexto,
puerperal que no siempre es fácil, ¿no? Mire, no quiero aludir al planteo que usted me lo hace, pero me gustaría analizar el Bien. contexto. Nosotros, en nuestra época por lo menos, padres son separados, mamá nos crió a 8 hijos y mamá tuvo que ser de hombre y varón y no por eso nos quitó a nosotros beneficios o nos dio muchos beneficios. Al contrario, yo creo que el esfuerzo de mi madre fue extraordinario y demostró su mucha capacidad. Las mujeres son mucho más fuertes que nosotros, por eso yo siempre digo que es preferible que falte el hombre en la casa y que se vaya el hombre y no la mujer. Para mí la mujer es de mucha importancia, sin ninguna duda. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir? Lo que el hombre lo que tiene que hacer es a colaborar al máximo con la mujer, pero tiene que también traer dinero o riqueza para la familia porque tiene que mantener a ese chico también. Y la licencia lo que va a dar lugar es que no va a estar generando ningún tipo de servicio ni de riqueza. En consecuencia, yo creo, y es mi opinión, por supuesto, no tengo hijos, también quiero aclarar esto, porque por ahí van a decir algunos, claro, él no tiene hijos, entonces no tiene. No, obvio que Así no tiene nada que ver. Pero entonces, yo estoy analizando objetivamente. Yo creo que el hombre lo que tiene que hacer es el máximo esfuerzo posible, dejarle a la mujer y acompañarle cuando está en su casa, pero hacer el máximo esfuerzo. Nosotros podemos hacer cualquier cosa. Aparte, me refiero dentro del marco legal, ¿no es cierto? Podemos ir a trabajar donde estamos trabajando y después venir y ayudar a la esposa a limpiar lo que tenemos que limpiar, ayudar lo que sea necesario. Es posible todo esto y está demostrado, no solamente en nuestra historia misma, sino en la Argentina. Hemos visto lo que vinieron de afuera y ayudaron a que la Argentina crezca, como por ejemplo lo que explicaba recién el caso de Japón y Alemania, donde con mayor trabajo, con mayor hora de trabajo, han dado mucho más fruto y más rápido recuperaron para sus hijos y sus nietos que hoy viven de una manera distinta. Ahora, diputado, cuando usted recién hacía referencia y ponía el ejemplo de su madre, ¿no? Como la que se hizo cargo del cuidado, mientras que el hombre por ahí se encargaba, ¿no?, de traer el pan a la casa y estaba más tiempo afuera, digamos, eran otros tiempos. Mis padres fueron, perdón, mis padres son separados. Yo soy el último de la familia y mamá nos crió a los 8 hijos, el mayor 18 y yo 2, y mamá nos dio todo. Pero por ahí la madre... No, sí, por ahí eran tiempos donde un solo sueldo alcanzaba para satisfacer las necesidades económicas de una familia, ¿no? Y por ahí había un modelo cultural en el cual era el hombre el que trabajaba. Hoy en día, tanto el hombre como la mujer tienen que hacerse cargo de, de dar respuesta a las necesidades del hogar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un contexto diferente donde es necesario equilibrar las cargas de las tareas de cuidado. Sí, estoy de acuerdo con usted en ese tema, pero el hombre creo que trayendo más bienestar por la situación del bienestar que vive el mundo hoy y la Argentina y muchos de nosotros, lógicamente necesitan más dinero para tratar de vivir y convivir mejor. El hombre lo que tiene que hacer ahí en este caso es valorizar. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Quiero tener más bienestar o quiero crear a mis hijos, quiero estar con mis hijos más tiempo? Esto es lo que desde el hombre debe analizarse, no que esté o no con mayor licencia. Es mi opinión y es lo que pienso y creo que es la manera en que podamos salir, pero tenemos que entrar a valorar. ¿Qué quiero más yo? Lo que ocurre es que ahora muchas familias tienen un auto y quieren dos, porque quieren para la esposa y quieren para el esposo, y después ya quieren para el hijo. Quieren tal cosa y a veces esas capacidades no dan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Generan mayor gasto. Y para esa situación, ¿cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos? Mi opinión, y yo me estoy yendo mucho del tema, pero de todos modos, es que nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Hoy la Argentina, hoy necesita más que nunca, para ese chico que está creciendo. Y si yo tengo más licencia hoy, en lugar de 2 días, tuviera 3 o 10 días, yo estoy perdiendo o haciendo perder a mi sociedad el servicio que yo brindo, si fuese abogado o no soy abogado, o la generación de riqueza si fuese un empresario o un empleado de la actividad privada que se dedica a generar riqueza, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Y el Congreso, usted hablaba de los países que salieron adelante trabajando. ¿Cómo podría sacar al país adelante el Congreso trabajando más? Este año tuvimos muy pocas sesiones. Digo, ¿por dónde debería encarar el Congreso? ¿Qué leyes debería tratar para ayudar a sacar al país de lo que usted dice que es una situación similar a una posguerra, digamos? Mire, hoy la Argentina necesita muchas leyes.
Una para mí de mucha importancia y sustancial es el acompañamiento fundamentalmente a la actividad privada y dentro de la actividad privada a las pequeñas y medianas empresas, que nosotros tenemos que sacar esas leyes. Otras leyes, es de esas 165, 170 leyes que se cruzan entre el Estado Nacional, las provinciales y los municipios, tenemos que sacar esto, tenemos que reducir. Mire, y quiero contarle una anécdota. Fui a España, estudié un posgrado sobre blanqueo y lavado de capitales. Ajá. Y veía cómo se disputaban ellos quién cobraba menos impuestos a los empresarios para que los empresarios se quedaran en su país. En el caso de Irlanda llegaba a cobrar un 2% del IVA, que tenemos nosotros, con otro nombre, y ahí iban todas las empresas multinacionales grandes, y de ahí recién salían a los demás países. Tal era que le criticaban porque decían que no le permitían a ellos, a los demás países, competir, a crecer, porque la mayoría de las empresas grandes van todas a hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos que tratar de, en lugar de estar... Yo no soy liberal, quiero aclarar esto, yo soy radical. Como tal, yo estoy más en el centro, ni de la izquierda ni de la derecha, y no me importa la mano derecha ni la izquierda ideológicamente hablando. A mí me importa la gente, al ser humano, a la familia como centro de todo esto. Si nosotros nos generamos una posibilidad para que la persona crezca o la familia crezca, ¿de qué sirve la política? ¿De qué sirven las normas? ¿De qué sirven los impuestos? Y en definitiva, la familia y los individuos viven peor. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Y hay muchas leyes por trabajar. Pero lo que ocurre es que no existe una política hasta ahora de decir, con esto vamos a generar riqueza para la Argentina. ¿Cómo puede ser que nos estén bloqueando productos? Nosotros estamos exportando arroz, somos primeros exportadores de arroz, estamos exportando carne, creo que estamos segundo, tercero o cuarto, no recuerdo el lugar exacto. Ajá. Estamos exportando madera al exterior, estamos exportando soja al exterior. Yo pregunto, ¿cómo puede ser que a mí la soja me pague 240 el Estado, y en realidad el Estado, o sea, nosotros estamos vendiendo fuera del país a $640? Esta es desigualdad de lo que hay que sacar y hay que quitar para que genere riqueza para la Argentina y no tengamos que estar sufriendo, y que así sí puede un padre quedarse más tiempo con el hijo recién nacido o para acompañar o que lo está teniendo como adoptado, y de esa manera poder salir adelante y entre los dos hacerlo crecer a chico. Diputado, y en ese sentido usted nombraba la necesidad de generar inversiones también desde el Estado y promociones de parte del Estado para que esto se desarrolle y que Argentina pueda desarrollarse aún más. ¿Cree que hace falta profundizar la inversión, por ejemplo, en materia energética? Entiendo que Corrientes es una de las provincias que también todavía le falta la conectividad a varias de las redes de energía como el gas. ¿Cómo considera que eso se puede ir dando a partir, bueno, sobre todo de la posición del Gobierno Nacional respecto al rol que tiene el gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró el 9 de julio? ¿Cree que esto puede tener un impacto positivo en el desarrollo productivo, que puede promover que otras empresas se instalen, mejorar por ahí la capacidad productiva de las propias empresas de su provincia? Nosotros tenemos la principal central hidroeléctrica del país, que es Yacyretá. Aún así, a nosotros como provincia nos han maltratado absolutamente. Nosotros no tenemos ninguna inversión en la provincia, y este año creo que nos dio 60 o 70 millones de pesos, cuando el Yacyretá, que le corresponde a la Argentina, el monto es en dólares y le pagan muchísimo dinero. Segundo, las obras que se ha hecho en Misiones, lo cual yo no voy contra los misioneros. Ahora se está haciendo una central, no central, sino unas líneas de mediana tensión en Formosa, gastando 800 millones de pesos en Yacyretá, cuando en realidad debería ser de Yacyretá. El Yacyretá debe estar en manos de los correntinos porque está en nuestra provincia y los recursos naturales son nuestros. Las consecuencias pueden ser Misiones o cualquiera que usted crea otras provincias, como puede ser el Chaco, pero en Corrientes está Yacyretá y debe ser conducido por los correntinos, porque los correntinos saben lo que hacen. En segundo lugar, el tema de la energía, para que crezca, necesitamos nosotros abaratarlo el costo, y el tema lo mismo, el tema del gas. Hoy 4 provincias, por lo menos el nordeste, no sé las demás provincias, pero en el caso nuestro no tenemos gas. En consecuencia estamos padeciendo esto. Yo creo que con el tema de Vaca Muerta, estos 3 años y medio, 4 años, realmente fue un fracaso absoluto, no se ha hecho absolutamente nada. El otro día vi que estaba inaugurando el presidente, no recuerdo si era el pase, cuando en realidad no era tal
está la inauguración, sino fue toda una ficción y estaba demostrado, ¿no? Pero lo estoy diciendo, esto no podemos seguir ¿Usted no así. cree que se haya Por eso, entonces desarrollado vaca muerta, eso que se produjo? ¿Cree que es una falsedad, en definitiva, que no es tal el desarrollo que se promocionó el 9 de julio? mire, a nosotros no nos llegó absolutamente nada de este beneficio todavía. No, le digo las 4 provincias que tenemos en el nordeste. No nos llegó absolutamente nada y no nos va a llegar tampoco mientras no se cambie de método de trabajo que está teniendo, porque si hubiese pretendido ellos solucionar estos temas, a los 2 años de haber asumido, Fernández tuvo que haber ya distribuido en todo el país, o fundamentalmente hasta 4 provincias, el gas, y sin embargo no nos dieron. ¿Hace cuánto que están en el gobierno y no nos dieron? Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. Y en materia eléctrica, nosotros podemos, en la provincia de Corrientes podemos tener 2 centrales hidroeléctricas todavía más, aparte en Yacyretá. Pero no se trabaja, no se hace nada. Entonces tenemos estos problemas que tenemos y por eso cuesta mucho. Cuando la demanda es superior a la oferta, por supuesto que la oferta encarece y es más costoso. Y esto es el problema que tenemos en materia energética como tenemos en materia del gas. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos en estos días cuando ande por aquí por la ciudad de Buenos Aires. Sin ninguna duda, un abrazo muy fuerte a todos ustedes y gracias por permitirme decir lo que pienso. Hasta luego, hasta cualquier momento. Adiós. Adiós. Bueno, parte de los debates, ¿no? Respecto a leyes que se tienen que aprobar todavía aquí. Una tiene que ver con el desarrollo energético en la Argentina. Sí, de todos modos, lógicamente no va a llegar ya los beneficios a Corrientes, no van a claro. derramar cuando recién, por lo menos del Pagasuauto Néstor Kirchner, se llegó solamente el primer tramo de construcción. Hasta Saliqueló, que queda en la provincia de Buenos Aires, en el borde con la provincia de La Pampa, así que un poco de paciencia, ¿no? No, sí, lo que pasa es que también cuando vas analizando esas situaciones, los distritos, uno lo analiza aquí en un contexto urbano. Argentina es un país muy grande, pero bueno, también eso hace un efecto complejo y negativo en la instalación de desarrollos productivos en las provincias, ¿no? Por ejemplo, Misiones es una de las provincias que tiene menor trazado de gas natural, ¿no? Entonces todo eso es un poco más complicado. Igual se entiende el descreimiento y el escepticismo de representantes de las provincias del norte, por ahí las más postergadas, que siempre son las últimas, el último orejón del tarro, si se quiere. Así que bueno, se entiende la reacción. Y también es parte de lo que el diputado viene a representar, ¿no? En definitiva, totalmente. Su rol es ese también, ¿no? Discutirlo. De los coprovincianos. Exacto. Y también hablábamos del tema de las licencias que, como nos comentaba Seba, se va a retomar en estos días. La semana anterior se conoció el informe de la OPC, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, con lo que sería el nuevo dictamen que impulsan los diputados. No olvidemos que el Ejecutivo envió uno y diputados está trabajando en otro que amplía más, por ejemplo, para los padres. Claro, el del Gobierno Nacional era más genérico. Sí, y en el caso de las personas no gestantes, el aumento de la licencia era progresivo y en este ya lo eleva de una. Y ¿Incluye a los monotributistas este proyecto? Incluye a los monotributistas y autónomos, y lo que se desprende de ese informe es que el impacto fiscal, si se quiere, es 41.000 millones de pesos superior al enviado por el Poder Ejecutivo, que era uno de los datos que estaban pidiendo sobre iban todo. Iban a ser 75.000 millones de pesos originalmente cuando no contemplaba la situación, o sea, los beneficios para trabajadores monotributistas y autónomos, y ahora pasa a ser de algo más de 125.000 millones. O sea, 45.000 más. La estimación en lo que sería para el 2023, ¿no? Este año. Representa algo así como el 0,075% del presupuesto nacional. De este año, como bien decía Sebas. Así que bueno, no olvidemos que este proyecto de ley también después va a tener que pasar por la Comisión de Presupuesto y obviamente antes de que pase por ahí se tenía que conseguir el impacto fiscal. Habrá que ver qué mirada tienen desde la oposición, que en general acompañan, por ahí no están muy a favor de ciertos puntos.
específicos. Pero vienen impulsando que es necesaria una modificación, porque venimos diciendo que Argentina está muy por debajo de los estándares internacionales, no solamente en la jornada laboral. Chile ya incorporó las 40 horas semanales, Colombia también avanzó en ese sentido, progresivamente, de una manera ordenada, pero abrieron el debate y aprobaron una ley. Y Argentina con las licencias parentales está como 40 años de retraso de los estándares del propio Latinoamérica también. Es necesario poner en línea con los máximos estándares internacionales, dar cuenta de las nuevas composiciones familiares, de los nuevos derechos consagrados en la legislación y desde una mirada que ponga en la mira o bajo la lupa las corresponsabilidades familiares para que no todo el peso de la carga de las tareas de cuidado. Yo entiendo lo que dice el diputado Aguirre, pero hoy también se entiende que no son solo los varones los que proveen, principalmente porque las familias son diferentes. Y segundo, porque también hay responsabilidades que los varones no asumen, en definitiva. No solo, por ahí las quieren asumir y no pueden porque están limitados. No tienen la licencia, y lo que decía Sebas. Años atrás, con un sueldo, una familia alcanzaba. Llegaba a fin de mes. Hoy necesitas que... Sí, pero también es el desarrollo profesional y personal de las dos personas involucradas en adultos en la familia. ¿no? También, y hasta que no se ve cristalizado en una ley, por ahí se reproducen prácticas que son desiguales. Exactamente. ¿no? Desiguales en detrimento de los derechos de la mujer. Exactamente, con esa consigna un poco es lo que se va a tratar de consolidar el miércoles a partir de las 2 de la tarde, si no recuerdo mal, en la Comisión de Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad. Sí, no, yo me pregunto, y sin ningún tipo de animosidad hacia el diputado que tiene sus razones y serán atendibles, pero qué audaz hay que ser para tomar una postura de esas características en contra de los derechos de la ampliación de derechos de trabajadores en medio de una campaña electoral con el costo político que tiene, lleva, ¿no? Que eso conlleva. Y en estos contextos, como bien decía Débora, donde la situación laboral es crítica porque la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras requieren más de un salario para poder sobrevivir, ¿no? Por la depreciación del salario. Nos está convocando nuestra compañera Lourdes López para traernos novedades culturales. Hola Amanda, bueno, saludar por supuesto a los compañeros en piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos en una muestra muy interesante que tiene que ver con mujeres en la ESMA, ¿no? Cómo se fue dando también este proceso tan difícil durante esta etapa tan oscura de la dictadura cívico-militar que hubo en nuestro país. Y con esto también cuál fue la participación, cuál fue el rol de aquellas mujeres torturadas, desaparecidas, víctimas de todo este proceso tristísimo y difícil de la historia de nuestro país. Por lo tanto, bueno, aquí se ha realizado una muestra muy importante donde detalla cada uno de los pasos a seguir por parte de los torturadores en ese entonces, de cómo fue también el vivir, el ser mujer dentro de este lugar de la conocida como ex-ESMA, esta escuela de la mecánica, esta escuela de mecánica de la Armada, donde ahora por supuesto es un sitio, museo-sitio por los derechos humanos particularmente, y en este caso son diferentes imágenes que muestran cómo fue este espacio de tortura también, no solo por las vejaciones que sufrían las mujeres en ese momento, sino porque claramente no existía en absoluto nada de lo que tenga que ver con perspectiva de género o con cuidado de la mujer, sino todo lo opuesto. Era realmente, es crudo decirlo en palabras, pero eran violaciones, torturas, en este caso mujeres que daban a luz estando en cautiverio, o que eran separadas de sus hijos, hijes durante la etapa de captura. Bueno, realmente historias durísimas. Yo me voy a correr algunos metros para acercarme a particularmente una de las imágenes que por ahí más me llegó. Hay muchos testimonios, pero sobre todo tiene que ver con los embarazos y la maternidad, ¿no? Acá dice, varias mujeres estaban embarazadas cuando fueron detenidas y llevadas a la ESMA, vivieron una situación de amenaza permanente, no solo por el horror del lugar, las torturas y la desaparición, por preservar también la desesperación, por preservar los embarazos en condiciones extremas de vida, sino también por la incertidumbre de no saber qué podía pasar con sus hijas e hijos. Parieron en la ESMA en condiciones infrahumanas. Más abajo se va a poder observar
los cuartos Sí. en los que eran en este caso las salas de parto, ¿no? Algo impensado, pero que en estas situaciones y en estas condiciones se daba. Algunas pudieron después del parto pasar un tiempo con sus hijos, amamantarles, cuidarles antes de que fueran arrancados de sus brazos. Los represores veían a las mujeres detenidas como meros cuerpos reproductivos. Algunas por ahí por tener ciertas condiciones se los llamaban como comodidades, que en realidad nada, era todo parte de un sistema de tortura que hoy se puede llegar a mostrar a través, claro, a través de diferentes testimonios, ¿no? Sí. Realmente cuando puedan y pasar por acá, ver realmente lo que significaba este proceso, realmente siendo mujer, ¿no? Sí, es interesante porque esta misma muestra arrancó en el edificio del Exesma, donde está, bueno, todavía la visita que se puede realizar al centro clandestino, más allá de todos los otros lugares que hay, como la Casa de las Madres, la Casa de las Abuelas, la Casa de los hijos e hijas de desaparecidos. También está allí el Banco de Datos Genéticos, el Centro Haroldo Conti, el Museo Malvinas, pero en el espacio donde fue el centro clandestino está la visita que se hace, hay una muy interesante que se llama la visita de las 5 a las 5 de la tarde el primer domingo de cada mes, y allí hubo una muestra especial sobre justamente el rol de las mujeres o la situación particular de las mujeres a partir también de los testimonios que se fueron acercando en los juicios de lesa humanidad para las condenas por violaciones. Son realmente testimonios muy crudos, pero requiere la valentía y la necesidad de pasar. La muestra está muy cuidada para que no sea un impacto negativo, sino para poder entender la violencia que se ha sufrido hace relativamente pocos años, 47 años atrás nada más. Particularmente voy a seguir por esta muestra como para que también ustedes puedan ir conociendo. Y acá están los testimonios, ¿no? Bueno, por ejemplo, se daba la paradoja de Silvia Labairú, se daba la paradoja que esa semana me permitieron estar con ella, hablando en este caso de los hijos y las hijas nacidas en cautiverio. Yo quería estar con ella y al mismo tiempo no quería ni verla porque no quería encariñarme con ella. Lo único que quería es que estuviera afuera. Bueno, Silvia fue secuestrada desde el 29 de diciembre de 1976 hasta el 16 de junio de 1978. Entre las pequeñas victorias que iba viendo dentro de la escuela surgió otra nueva victoria. Hubo 15 partos y en ninguno de las compañeras estuvieron solas. También esto, ¿no?, de el acompañarse, el generar una red de acompañamiento frente a tanto dolor y una situación de no saber qué iba a pasar, ¿no? La constante incertidumbre. Bueno, en este periodo, otro de los testimonios de Adriana Clemente, yo estaba con otros compañeros, nos cuidábamos, nos queríamos, venía Daniel y me decía, déjame tocarte la panza, que es la posibilidad de saber que hay algo de vida. Había compañeros que tenían hijos fuera, al final la panza terminó era como un lugar que valía la vida. Yo tenía un susto tan grande de no saber cómo seguía, que eso me ayudaba bastante. Esto decía Adriana Clemente también, uno de los tantos testimonios durante todo este proceso, bueno, tan difícil, tan complicado de nuestra historia y particularmente de cómo fue el rol de las mujeres, ¿no? Y de los cuerpos gestantes durante todo ese proceso de dictadura cívico-militar acá en nuestro país. Para poder ser parte también de esto, recuerden, de 8 a 20 horas de manera total libre y gratuita en la planta baja del anexo A, para, bueno, disfrutar también, no sé si es disfrutar la palabra, pero realmente es tomar conciencia, es reflexionar, es conmemorar todos estos testimonios y cómo también es importante que quede grabado en el centro de la memoria colectiva todo esto que no solamente como mujeres, sino como sociedad nos pasó. Exactamente, Lourdes, gracias por darnos esta invitación necesaria en este tiempo y bueno, nos vemos en cualquier momento. Así es, hasta la próxima. Hasta luego. Y cuán a tono está, ¿no? Porque este fin de semana, fines de la semana pasada, se reconoció la identidad de un nuevo nieto, el 133, que es de la familia Santucho. Su padre, Julio Santucho, está vivo, su madre todavía continúa desaparecida y fue la posibilidad a partir de los datos aportados en el Banco de Datos Genéticos que se pudo hacer este contraste de información y reconocer la identidad de una persona ya de 47 años, ¿no? Un adulto con su familia que dudó sobre su identidad, que no le cerraba de algún modo su historia y consultó a las abuelas de Plaza de Mayo con una simple muestra de ADN. Cotejaron con la información que ya estaba en el banco,
pudieron dar con esta Sí. nueva identidad. Sí, seguía recién el informe interesante de Lourdes y bueno, y recordaba, ¿no?, que una de las personas que recuperó su identidad fue Juan Cabandier. Él nació en un parto clandestino Ahí. en la ESMA, exactamente en ese lugar. Su madre, él recuperó la identidad bastante más joven, de todos modos, En el obviamente se 2004. perdió en el año 2003, empezó a dudar. A partir de eso, bueno, contactó con la abuela de Plaza de Mayo, hizo la prueba genética y pudo recuperar su identidad en el año 2004. En una época donde era muy Sí. difícil, ¿no? Donde todavía había mucha impunidad, donde no se había si bien hecho el juicio a las juntas en el año 85, estaban las leyes de impunidad, las leyes de la década de los 90 de obediencia de vida y punto final, del 89 y del 90, que impedían avanzar con los procesos judiciales, hasta que en el año 2005, después de que Juan Cabandier recupera su identidad y se expropia el predio de la EXMA, que se derogan acá en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación estas leyes. Hemos hablado de eso varias veces, se ha conmemorado al principio del año, porque fue a inicios de marzo del 2005, en el 2004, que se hizo este proceso de derogación de las leyes, y a partir de eso se pudieron volver a abrir las causas de investigación de los delitos de lesa humanidad. La más importante es la de apropiación, el Plan Sistemático de Apropiación en el 2005, que da cuenta de esto justamente, cómo fue ese proceso de que las mujeres que tenían embarazos y eran detenidas en la dictadura militar llevaran a término su embarazo, y muchas otras que eran violadas durante su cautiverio, que también se procuraba que llevaran a término su embarazo. Y en ese proceso de robo de identidad de todos esos niños y niñas que nacieron, hoy se está tratando todavía aún de recuperar. Bueno, se calcula que son 400, ¿no? Los que se tiene información de algún modo por los testimonios que pudieron haber nacido principalmente en la maternidad de la ESMA. No es el único lugar, porque han nacido en otros lugares también, pero ahí había una maternidad con Vergés, el médico Vergés, que fue condenado y después liberado. Sí, o Jorge Luis Mañaco también. Mañaco también, que fue uno de los principales médicos de la maternidad clandestina. Claro, fueron, bueno, todavía faltan muchísimos nietos por recuperar, muchísimos hijos, son 133, pero muy atino esta muestra para no perder de vista que todavía mucha de esa violencia está impune, porque el no tener acceso a tu identidad es un crimen que todavía se comete. Por eso es tan importante que, bueno, toda una generación reflexione y trate de, encontrar a todos nuestros congéneres. Son delitos imprescriptibles. Son imprescriptibles, son de lesa humanidad. Así que, a tono, esta discusión, esta muestra que presenta cómo fue ser mujer en la EXMA. Hay un libro que también trata de eso, muy fuerte. Dije, lo tuve que dejar porque dije, ¿por qué estoy leyendo esto? Miriam Lewin hizo el libro Putas y Guerrilleras. Exactamente. Espectacular. Que retrata muy bien cómo es ser mujer, que era Sale de ahí igual esta discusión, justamente, y también de otro libro que es sobre las presas políticas. ¿Cuál? Que dan testimonio. Uno que son testimonios de 5 presas políticas que estuvieron en la EXMA algunas, y otras estuvieron también presas en Córdoba. Se juntaron a testimoniar y a recuperar, toda esa experiencia traumática, también un poco en sintonía el texto de Miriam Lewin y Olga Warren también. Exactamente. Ella también es una gran periodista, exactamente. y que han hecho ese testimonio tan duro. Pero bueno, recomendable, es duro, pero hay que leerlo. Eso iba a decir, es muy duro, hay que estar con cierta fortaleza a la hora de leerlo, pero y no es ficción. No es ficción. Sobre todo no es ficción. Claramente. Nos vamos a la pausa y volvemos, ahí estamos. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.
Aquí seguimos en la tercera edición de DTV compartiendo con ustedes la información y también el análisis que hacen los diputados y diputadas sobre los temas del día. Comentábamos al inicio de la jornada, cuando abríamos el programa, lo han visto también y compartido con todos los compañeros de las distintas ediciones, que hubo elecciones en la provincia de Chubut este domingo, donde Juntos por el Cambio logró imponerse en las elecciones. Hablábamos hace un ratito nada más, en un margen muy pequeño respecto al oficialismo que representaba al peronismo, y por primera vez la expresión de libertarios también en la escena, ¿no? Algo que hasta ahora no se había visto en ninguna de las elecciones pasadas. Sí, hubo algunos candidatos que llevó Javier Milei, por ejemplo, tuvimos a Menem, a Bussi, en algunas provincias puntuales, pero no olvidemos que Javier Milei, cuando empezó a haber algunas derrotas en las provincias, por ejemplo, de Río Negro y Neuquén, decidió sacarle el sello y el apoyo a la mayoría de los candidatos. Ayer tuvo, por lo menos hasta la última vez que vi, algo 13%, más de, bueno, más o menos. 13 llegó, entonces después bajó, capaz 14 había visto yo. Pero 13 y le fue algo, bastante un papel digno bien. para sí, como mucho venía, mejor por lo de lo que menos. se esperaba. Sí. ¿no? Exactamente. Y ahí también mucho voto en blanco y mucha abstención, ¿no? Exactamente, estuvo... Ausentismo. Sí, fue un ausentismo que se viene repitiendo en varias elecciones provinciales. Se ve la poca motivación para ir a votar. Poco ánimo, ¿no? de 40 años de democracia, voy a votar, no hay mucho de eso. Exactamente, no se refleja en los festejos por los 40 años de democracia, pero lo cierto es que fue una elección bastante ajustada, 3.000 votos de diferencia. Y más o menos 110.000 y pico cada uno, 111.000, 116.000 el otro, más o menos, para también tener el volumen, porque vemos provincias como Chubut, que son gigantes, pero después cuando ves las localizaciones de dónde están los habitantes, son provincias grandes, y bueno, Argentina tiene esa situación, ¿no? Mucho territorio y esparcido la población también de una manera que es poco poblada también. Y en el algunos 65% del padrón acudió a las urnas en Chubut, donde se dio una victoria importante de Juntos por el Cambio, Sí, hay claro. que decirlo, porque es la última antes de las elecciones PASO y llega, por supuesto, en este sentido, con el envión anímico, envalentonado de cara a esas elecciones que van a ser... Sentirse ganador es lo mejor para una elección. Y fue un candidato al que fueron a ver los dos candidatos de Juntos por el Cambio, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Sí, se Larreta. vio esa foto de unidad tan esperada que ya hubo un Intentado antecedente hacerse en Córdoba Córdoba. y estuvieron los dos rodeando, pero bueno, ahí No con los claramente mejores el resultados. semblante eran cargas largas, era el búnker de la derrota, y el propio de Loredo, que es el titular del bloque de Evolución Radical, dijo: los hice venir en vano, ¿no? En realidad usó otra palabra. Dijo una palabra más coloquial. Ignacio Torres, que es un joven 35 dirigente, años, exactamente. un joven Tiene tu senador. edad, ¿no? Más o Nació en el menos. 88, más chico que yo. Más chico que vos y ya Nació en el gobernador de una año provincia. 88, exactamente. Es el segundo gobernador que anota el PRO, digamos. Tuvo a María Eugenia Vidal del 2015 a 2019 en la provincia de Buenos Aires y ahora Ignacio Porque los otros triunfos que hubo de la oposición en las provincias fueron candidatos más vinculados con los procesos locales, ¿no? Sí, tanto o en San radicales, Luis. no sé, ¿Es el PRO, Valdés. él? ¿Es del PRO él puro? Sí, el PRO Ah. puro, porque además como senador ha sido diputado nacional, Sí. fue senador, está siendo senador ahora. Y, Tiene un bloque bueno, que no se llama PRO, es una expresión provincial, pero pero sí, es del PRO. Él se reconoce Exactamente. como PRO, además, Sí. las veces que se ha hablado. Y hay con que él. ver qué hace, porque hasta ahora le convenía en este juego de equilibrios no pronunciarse por ninguno de los dos precandidatos de Juntos por el Cambio en particular. Hablamos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Hay que ver qué hace ahora Sí, se Torres, pronuncia. si se va a inclinar por uno o por otro. 15 días faltan, menos 12 días para las elecciones. Este domingo no, el próximo. Faltan 9 días hábiles nada más para las elecciones. El viernes de la semana que viene, a partir de las 8 de la mañana, ya hay veda electoral, viernes y sábado. Así que hay 8 días de campaña por delante, fuertes, laborales, y bueno, 10 en total para conseguir los votos en estas PASO. Ahora queremos pasar con ustedes un poco revista a lo que será la agenda de esta semana, por ahora la que se viene construyendo, para que sepan qué van a estar viendo en la programación de DTV a partir de la transmisión de las comisiones. El martes 1 de agosto, hoy a la medianoche, hay que tomar caña con ruda para el Inti Raymi, un gran día
para los pueblos originarios, sobre todo del norte, bueno, también los del sur, los mapuches también representan y usan la caña con ruda, así que vamos a brindar el día de hoy para que haya buenos augurios para el próximo año. Juicio político va a ser mañana a las 13 horas con invitados súper especiales y la posibilidad de que participe nada más y nada menos que Silvio Robles, el secretario general de la vocalía de Horacio Rosati, uno de los principales personajes al que el Frente de Todos / Unión por la Patria quiere sacarle testimonio, ¿no? Hacerle preguntas. Exactamente, dicen que la confirmación oficial no está, pero todo indica que mañana vendría. No olvidemos que viene en calidad de testigo, claro. No se puede negar a venir, más allá de que vimos algunos casos puntuales que reticentes encontraron. Sí, no algún significa que vericueto. si no viene se lo va a buscar inmediatamente con la fuerza para pública. tres chances, como Eso. Tonón, 3 chances. Claro. A la tercera que no viene, Ahí a la vemos. policía. Ahí viene por la fuerza. Sí. Pero bueno, todo indica que vendría mañana, así que toda la atención va a estar puesta sobre Es uno de los todo. principales testigos de todo este proceso de juicio político. Que no olvidemos que fue uno de los que... La gota que rebalsó el vaso, Ajá, si se quiere. Sí. Cuando se conoció que él de alguna manera estaba involucrado en lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que ver con la coparticipación. Cuando se revelaron los chats que mientras estaba discutiendo eso, él tenía conversaciones con Marcelo de Alessandro, otro de los citados para mañana, citados para mañana, que fue ministro de Seguridad y de Justicia de la Ciudad cuando se estaba discutiendo eso. Y fue Entonces, importante la imparcialidad ahí está un poco oscurecida. se puso en duda. Bueno, igual ahí la duda está puesta en si se puede tomar como prueba o no esos chats que fueron, no sabemos si son difundidos o no. de manera poco legal, por lo menos, Sí. obtenidos por lo menos. Por eso el Frente de Todos pide, en caso de que no puedan tomarse como válidos esos chats, que se haga una prueba de voz, porque en esos chats también hay audios de voz. Entonces Exacto. que se haga una suerte de pericia. Para cotejar si esa voz corresponde a la voz efectiva Claro. de Alessandro, porque bueno, estas conversaciones surgieron a partir de la extracción del contenido de chats del teléfono de Alessandro, no de Robles. Igual más allá de si el contenido es o no verdadero, es si el origen, la utilización Sí. de chats obtenidos de manera ilegal se puede utilizar o no como Claro. prueba. No olvidemos que el oficialismo se valió de un caso similar cuando fue el memorándum de entendimiento con Irán, pero lo cierto es que es una práctica que se quiere muy cuestionada y lo que plantean algunos, por lo menos diputados de la oposición, es, ojo, no fomentemos este tipo de prácticas, ¿no? Sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que esta es una de las causales, de la tercera causal que ya se investiga en el juicio político. Se arrancó con el fallo del 2x1, cómo se había gestado y si había habido algún tipo de negociación entre jueces nuevos que se incorporaban, la jueza Getúlio Lasco, por la posibilidad de mantenerse 5 años más en el cargo. Después todo el escándalo, podríamos decir, de la obra social, ¿no? Sí. Que fue, bueno, cada testimonio era peor cada vez, se hacía cada vez más complicada una Sí, bola de ensuciaba nieve. más. Se generó una subcomisión para seguir con el tema. Para seguir investigando qué pasó con toda esa plata, por qué no había un inventario, cómo se compraban las cosas, bueno. Realmente muy bochornoso todo lo que se conoció en ese contexto y ahora con esto de cómo se gestó este fallo, que es una medida cautelar, que no es la cuestión de fondo, que hay que decirlo, y parte de lo que apunta a la oposición es que desde ese momento que se hizo el fallo de la Corte Suprema hasta ahora no se dio ni un centavo de ese dinero, ¿no? Que es parte de lo que planteaba Tonelli la última sesión antes del receso. Y hablaba recién Debbie de Robles, y hay un testimonio clave, que fue el de Silvina Batakis, que bueno, ahora es directora del Banco Nación, pero fue citada como testigo por haber sido secretaria de provincias, y en su declaración ante la comisión ella declaró haber identificado en una reunión a Robles en una audiencia entre autoridades de Nación y de la ciudad, en el marco de este pleito por la coparticipación, ocupando un lugar que no le correspondía a la Corte. Una reunión privada, digamos. Una reunión privada, y no tenía nada que hacer Robles en esa reunión, y sin embargo estaba ahí, lo cual da la pauta de cierta capacidad de influenciar, ¿no? Dentro de esa distribución de los recursos coparticipables. Además de Robles y además de Alessandro, fueron citados 2 otros testigos para avanzar en esta ronda. Se trata de Alejandro Daniel Rodríguez, que es el secretario de Juicios Originarios,
de la Corte Suprema de Justicia, una de las secretarías donde se dirimen o se analizan las causas que tienen que ver específicamente con cuestiones de coparticipación, que según la Constitución Nacional es el principal tema que tiene que dirimir la Corte Suprema de Justicia, el conflicto entre las provincias y entre el Estado central y las provincias. Así que él ya participó, pero va a volver a hablar de este tema en particular. Y por último, Alejandro Otero, que es contador público, que también ya vino, es un magíster en Administración Pública, porque acá hay, además de todo, un tema sobre cuánta plata, cuánto porcentaje de coparticipación le corresponde efectivamente en ese traspaso de la provincia, de las fuerzas federales, de la Policía de la Nación a la ciudad, porque también cuando vino Batakis generó cierta discusión, ¿no? Dijo, nosotros hicimos una investigación de qué recursos a partir del salario que fuimos abonando todos los años anteriores en la proyección actualizada y vimos que la plata es esta, una cantidad mucho menos de lo que plantea la Corte Suprema en su fallo. Sí, sería interesante que se pueda regular esta cuestión a través de una ley y que no esté sujeto a la interpretación del presidente de turno que a través de un decreto pone, saca, ¿no? Hablo de los decretos original de Mauricio Macri, que es el que de enero del 2016, todo, que es el que generó el conflicto, y después Alberto Fernández, por decreto también retrotrayendo la situación hacia el punto de partida, y bueno, y a todo esto se judicializó la cuestión y la Corte Suprema intervino con un fallo muy polémico. Así que bueno, sería muy bueno que pudiera haber una, porque creo que la ley de coparticipación data de mediados de los 90, ¿no? Es previa a la reforma constitucional. Se da 2 años de margen para tratar una nueva ley de coparticipación, porque no estaba contemplada, no existía la ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma. Sí. Exacto. Por eso esto cuando se llevan adelante los traspasos de los servicios es, bueno, cómo se calcula. Es un proceso que se fue dando a partir de la reforma del 94. Lo que pasa es que entre las leyes transitorias que se habían establecido, porque la discusión de la constituyente ya no daba para más, estaba como todo, se había llegado igual al núcleo de coincidencias básicas que principalmente tenía acortar el mandato del presidente de la Nación, permitir la reelección, modificar también las estructuras de elección de los diputados y senadores que sean de manera directa, ampliar el número de senadores y luego, bueno, algunas modernizaciones que fueron muy negociadas y que fueron complicadas, como por ejemplo incorporar el Consejo de la Magistratura, incorporar otras dimensiones como la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación, pero también los plebiscitos, que algunos fueron más fáciles de operativizar o más urgentes, como el Consejo de la Magistratura, que tuvo 2 leyes, y otras más difíciles, como la ley de coparticipación, que requiere una mayoría unánime para avanzar en ese proceso. Porque no olvidemos que no solamente tiene que... Primero que acá hablábamos del ejemplo de la ley de humedales, ahí ves cómo muchas veces los intereses en una provincia obviamente no coinciden con los que puede tener otra provincia, ni hablemos de cuando se trata de recursos de plata, básicamente cómo se distribuyen los fondos, sino no solo tenés que lograr consensos en el Congreso, sino que después eso sea aprobado por todas las legislaturas provinciales. La adhesión a la ley. Exactamente, es muy, muy complejo, por eso termina habiendo este tipo de parches, porque... Claro, no es que no cumplen porque no quieren. Exactamente. Es muy complejo ponerse de acuerdo. Y es una construcción más bien abstracta, que se dio una negociación, que se dio, que hay que leerla en contexto, en el año 94, después de 8 meses de trabajo en la reforma constitucional, donde fue muy difícil y se logró un acuerdo que si se seguía trabajando explotaba todo por los aires y no se iba a poder lograr ni siquiera estas modernizaciones que requería una constitución que había sido muy intervenida durante las 7 dictaduras, porque la constitución que nos rige es la de 1853 y fue intervenida, imaginemos que después de la constitución del 49, que lo único que quedó fue el artículo 14 bis, la constitución peronista, bueno... En el 63 también se modificó, hubo muchas modificaciones, había que actualizarla a partir de un consenso más bien democrático, ¿no? Que no se contenía desde el año 1853 ese proceso. Así que se pudo hacer lo que se pudo, hasta que llegó el consenso y esos son los problemas que hoy acarrean. Sí. La principal línea de investigación del oficialismo por el cual lleva adelante este proceso de investigación por mal desempeño contra los jueces de la Corte es que justamente el máximo tribunal habría influido para beneficiar a la ciudad en el reparto de los recursos coparticipables, teniendo en cuenta que esta cautelar que estableció determinó que la cuota para la ciudad fuera de 2,95%, que se acerca más
a lo que había dispuesto Mauricio Macri en su decreto, que era primero 375, después lo recortó a 350. Está más cerca de lo que pretendía la ciudad de la postura del gobierno nacional. Exacto, eso fue parte de la controversia. Hay 2 temas más que se van a tratar el día miércoles. Venimos anticipándolo. A las 11, la Comisión de Asuntos Constitucionales junto con la Comisión de Legislación General. Nos lo comentaba el diputado hace un ratito nada más, Lucas Godoy, que es el presidente de esa comisión. Y acá va a estar presente nada más y nada menos que la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y que tiene rango y cargo y jerarquía de secretaría. Se trata de Beatriz Anchorena, porque va a exponer sobre las necesidades de modificar la Ley de Protección de Datos Personales. Como nos explicaba Lucas Godoy, es una ley muy sensible que tiene, obviamente, garantías constitucionales que tener en cuenta. Por eso la comisión cabecera es Asuntos Constitucionales y no Legislación General, que es la que analiza las grandes modificaciones de las leyes. Y la otra, a las 14 horas, también una plenaria de comisiones, en este caso Legislación del Trabajo, cabecera del debate, y Mujeres y Diversidad, para continuar con el debate sobre la modificación justamente de la ley de licencias, pero también fueron invitados representantes gremiales y especialistas para exponer sobre estos proyectos, también de incorporar el 3 de mayo del año 2022, que tiene que ver con las políticas de cuidado y con las modificaciones de la ley de contrato de trabajo por las licencias parentales. Esto va a suceder esta semana. Por ahora, ¿quién dice que jueves, viernes se incorpore? Aprovechan que están alguna parte de los diputados acá en zona y meten alguna otra reunión de comisión. ¿Quién te dice? Por ahí, ¿quién te dice? Se concreta alguna otra comisión. No sé, está difícil porque están todos de campaña. Están todos de campaña, porque además de ser las PASO nacionales, en algunas provincias también hay elecciones. 5 provincias eligen en sintonía, digamos, con las generales, que son en la Ciudad de Buenos Aires, no ahora, sino en las generales, en la provincia de Buenos Aires probablemente, Catamarca, Santa Cruz, Entre Ríos, son las que van a tener simultáneas o concurrentes, ¿no? En octubre seguramente. Vamos, Seba, con tus placas, que nos vas a contar sobre un proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional, que ya empezó a discutirse, ¿no? Sobre eficacia energética, ¿o fue...? No, es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo la semana Cuando vino pasada Rollón, y que todavía no habló tiene... de eso, ¿no? ¿Cómo? Cuando vino Flavia Rollón, no habló de ese tema de eficiencia energética. No, habló era de hidrocarburos. ¿No? Hidrocarburos. No, hidrógeno verde, perdón, o hidrocarburos. Ay, ahora tengo dudas. Pero Yo no también habló tengo de dudas, energía. no voy a poder resolver el enigma. Pero bueno, por lo pronto se presentó este proyecto la semana pasada, Ley de Eficiencia Energética. Cuando hablamos de eficiencia energética, ¿a qué nos referimos? Sería la relación óptima entre la cantidad demandada, cantidad final de energía demandada y la cantidad de energía mínima necesaria para cumplir con la finalidad prevista. Bueno, es una iniciativa que declara de interés el uso racional y eficiente de la energía, con el objetivo de sentar las bases para la seguridad energética, la competitividad de la economía nacional, la descarbonización y la transición energética. El objetivo es optimizar el consumo de la energía, evitando el despilfarro, reduciendo también costos económicos y, por supuesto, también los impactos ambientales a partir de este ahorro de energía. Bueno, vamos a la siguiente placa. Ahí estamos. El Plan Nacional de Eficiencia Energética, PLANE, tiene como primer horizonte temporal el año 2030. O sea, es decir, que se explicita un programa de metas para el año 2030. En principio no afecta a un presupuesto, por eso uno cree que este proyecto va a pasar por la Comisión de Energía y no así por la de Presupuesto y Hacienda, pero bueno, eso lo van a definir en su momento, en su debido momento, las autoridades. Como decíamos, tiene como horizonte temporal el año 2030, debiendo a partir de allí ser evaluado y actualizado cada 4 años o cuando las condicionalidades exógenas generen escenarios diferentes
a los esperados, es decir, que se puede reformular o recalibrar en caso de que haya algún factor exógeno, alguna guerra, alguna pandemia, cosas que... Bueno, cosas que no pasan nunca, pero sí, no, pasan todas juntas. No pasan nunca, ¿no? Así. En la vida, o una sequía, bueno, no en este caso, pero no sé, explote algún un reactor nuclear, ¿viste? Andás a ver. O algún explorador de gas o petróleo. Sí, alguna catástrofe natural. Exacto. Bueno, tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra, cosas que uno pensaría que jamás en la vida iban a suceder y sucedieron, así que bueno, estas cosas pueden una guerra hacer en Europa, ¿no? Porque guerras venimos teniendo hace un montón y bueno, no vienen influenciando de tal manera, pero esta guerra en Europa hizo que todo se volviera un poco más complicado. Bueno, esta iniciativa además propone cambios de hábitos en los hogares, digamos, tendiendo a un ahorro energético, pero sin comprometer el estilo y la calidad de vida y el confort de las personas. Esto es un punto... Para que todo el mundo tenga acceso a los tanques solares o la energía solar. Esta es una de las líneas de este proyecto que la vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esa placa. Me adelanté. Te adelantaste, estás ansiosa, ¿no? Y sí, bueno, es que es el primer día de trabajo después de las vacaciones, quiero saberlo todo. También dijiste que ya se había empezado a debatir en comisiones. Pensé que se había empezado a debatir. Bueno, una semana de descanso me alteró las coordenadas. Por otra parte, mira, esto justo lo que me hiciste pie para justamente desarrollar esto. Se impulsa la incorporación de tecnologías más eficientes en hogares, industrias y procesos productivos para reducir el consumo energético, y sería bueno que se incorporen líneas de créditos para que todos los hogares que tengan la posibilidad de adecuarse lo puedan hacer y de esa manera contribuir a ese cambio en la matriz energética, ¿no? Sí, el tema ahí es justamente cómo garantizar, por ejemplo, la acumulación de la energía solar, pero arriba de los edificios o de los edificios públicos, por ejemplo, se debería poder trabajar fuertemente respecto a la formación de esa energía para las luces de emergencia, por ejemplo, para los ascensores, para ir contribuyendo también a consumir menos de la energía que se produce y que esa puede estar más disponible para los hogares, incluso para la exportación, qué sé yo. La energía solar no es difícil de desarrollar para la calefacción y para la iluminación. Así es. Bueno, el texto de la iniciativa subraya que la energía ahorrada reduce la cantidad de emisiones de efecto invernadero, los requerimientos de generación termoeléctrica y la dependencia de mercados internacionales caracterizados por su alta volatilidad. Esto tiene que ver con la dependencia energética y por suerte ahora estamos empezando a revertir esa ecuación energética que colocaba a la Argentina en una posición de dependencia respecto en el concierto internacional. Claro, por la escasez de ese recurso, teniendo que importarlo, bueno, a partir de estas inversiones en Vaca Muerta y los gasoductos que llevan toda esa energía hacia nuevos mercados, va a permitir a Argentina recuperar soberanía energética y en ese sentido este proyecto apunta también a eso. La reducción del consumo de energía a nivel local genera una disminución de los costos de producción de los bienes y servicios, mejorando el rendimiento y la productividad en diversas áreas y sectores de la energía. Obviamente, si uno paga menos factura de energía, va a poder mejorar los márgenes de rentabilidad, y en ese sentido también es una ventaja no solamente para el medio ambiente, sino para las propias empresas y organizaciones que tienen fines de lucro. Claro, si se adaptaran de esa manera, entiendo que, por ejemplo, los lugares de trabajo pudieran ahorrar mucha de la energía si producen su propia energía. Recuerdo, miren, allá por el año 2011, 2013, aproximadamente, un senador nacional, creo que de Río Negro, Marcelo Guinle, que murió lamentablemente hace ya varios años, venía impulsando un proyecto y desarrolló, le dio media sanción a un proyecto para que las industrias empiezan a hacer la conversión energética y pudieran producir su propia energía, y toda aquella energía que les sobrara la pudieran incorporar a la red troncal de energía, la pudieran volcar, así, bueno, hacer algunos accesos a descuentos de la tarifa energética, pero una modalidad para que en lugares, sobre todo, donde, bueno, tienen grandes superficies o donde tienen techos grandes, los galpones, pienso, que usan mucha maquinaria, puedan desarrollar sus propios lugares para
una parte de la energía, la que no consume tanto, la que tiene que ver eso con la luminaria, con la conectividad para las computadoras, que son menos consumo de energía, puedan desarrollarse de otra manera. Sí, también sería atinado que se empiece a marcar, de hecho ya ocurre con algunos electrodomésticos que tienen una clasificación energética. Exacto. Y el consumidor en ese sentido tiene la posibilidad de tener información fehaciente para poder elegir aquellos electrodomésticos que hacen un uso más racional y eficiente de del electrodoméstico, ¿no? De la energía, quiero decir. Bueno, el proyecto contempla la creación de un sistema nacional de etiquetado de eficiencia energética. Esto que veníamos diciendo recién, así que yo me adelanté ahora. Un sistema nacional de información de eficiencia energética, un sistema consultivo de participación multisectorial y un régimen especial de promoción de proyectos de inversión en eficiencia energética. Y también el proyecto plantea toda una gama, una batería de acciones a seguir, como, en la siguiente placa lo tenemos, ahí está, la inclusión de sistemas de gestión de la energía en industrias o empresas, también la implementación de medidas de ahorro de los usuarios de las distribuidoras de energía, esto es, en los hogares y también en los comercios. Esto que introducíamos antes de la clasificación energética de las viviendas para su comercialización, después mejoras de los hábitos de consumo de la energía y la incorporación de estándares de eficiencia en el equipamiento consumidor de energía o con incidencia en su uso. Así que son varias líneas que trabaja este proyecto de ley para fomentar un cambio en los hábitos de consumo energético atendiendo al ahorro y, por supuesto, de esta manera ayudando a que haya un menor impacto ambiental, ¿no? Cuidando también la energía, que es tan importante. Es interesante porque, bueno, si bien el gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró hace algunas semanas atrás, el 9 de julio, entre el 20 de junio y el 9 de julio, plantea la posibilidad de desarrollar también con las plantas de liquefacción, perdón, para que... Yo la aprendí hace 2 semanas. Bien, muy bien. Tranca. Para que se pueda envasar ese gas y exportar. El gas es la base de la producción de energía eléctrica en la Argentina, es una energía mucho más limpia que el carbono, que el petróleo, por ejemplo, y se utiliza como principal matriz energética en Argentina de la década de los 70. El tema es que si se puede ir cambiando la manera de entender el consumo de la energía por un lado y por otro lado también avanzando con estas posibilidades de modificar la situación del consumo de la energía, bueno, va a generar en definitiva la posibilidad de que ese material que se saca de vaca muerta se pueda exportar y las empresas puedan tener mayor autonomía, ¿no?, en el desarrollo y en la construcción de esa producción. Así que interesante el proceso de debate y la discusión en torno a este tema. Entiendo que vamos a repasar algunos testimonios de el proceso que tiene que ver con el desarrollo energético, ¿no? Teníamos también una participación de nuestra compañera Lourdes López. Bueno, vamos a hablar de la ley Yolanda. Son necesarias y urgente una revolución mental, cambiar las estructuras mentales para poder abordar el problema ambiental, que es complejo. Es la relación de la naturaleza con la sociedad la que debe estar en una sintonía armónica para dialogar los saberes y para construir ese mundo que queremos, más humano y con más justicia social. Y escuchábamos a Yolanda Ortiz, un testimonio recuperado de los archivos del Congreso de la Nación. Ella fue justamente la primera secretaria de Ambiente de la Nación durante el gobierno peronista y en homenaje a ella se hizo esta ley
para una capacitación obligatoria en términos de ambiente. Y si hablamos de ambiente, hablamos de nuestra compañera Lourdes López, que conduce todas las semanas Ecoagenda. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aman? Bueno, saludar nuevamente a vos, por supuesto, también a todo el equipo y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, particularmente esta ley de recién ustedes sabían, ¿no? Y ahí lo podían también ver en las imágenes quién fue Yolanda Ortiz, precisamente la primer ministra de Ambiente de la Nación, la primer ministra de Ambiente que se tiene registro, en este caso a partir del gobierno de Juan Domingo Perón, que quién iba a pensar que, bueno, en ese momento el cuidado del ambiente iba a ser tan importante. Y la tarea de las mujeres también como cuidadoras del ambiente es sumamente importante y sumamente trascendental. Pero bueno, a partir de esto, saber un poco de qué se trata esta ley que se tuvo en este caso tuvo finalmente su aprobación durante la pandemia, fue de manera híbrida, bueno, con todo lo que esto conllevó de tener algunos diputados haciéndolo a la distancia, otros lo hacían de manera presencial. Cumplió 2 años esta ley, la 27.592, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en materia ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible, equitativo y de cuidado frente al ambiente en los 3 poderes. O sea que los 3 poderes del Estado deben capacitarse para poder legislar, gobernar o impartir justicia con perspectiva ambiental. A propósito de esto, bueno, vemos y conocemos un poquito más sobre qué es la Ley Yolanda. Bueno, entender un poco más de qué se trata y cuán importante es, teniendo en cuenta que ya, bueno, miles de miembros de los 3 poderes han podido, en este caso, recibir esta capacitación. Particularmente quien hablaba al respecto también en Ecoagenda, porque fue, por supuesto, una de las leyes madres en materia ambiental. Uno de los que también habló al respecto de esto fue el director de Desarrollo Sostenible de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos hablando de Juan Manuel Moreira, que bueno, nos explicaba cuál es la importancia también de tener un parlamento sostenible y que de esta manera, por supuesto, haya educación ambiental en los 3 poderes, pero sobre todo en el Poder Legislativo, para poder crear, fomentar y dictaminar leyes con perspectiva ambiental. En esta idea de legislar con el ejemplo, también surgió la cuestión de otro eje de trabajo que tenía que ver con el programa Parlamento Sostenible y, por otro lado, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible vinculada a la legislación que estábamos haciendo. En esa idea, me acuerdo, la de diputados oficialistas, bueno, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Graciela Camaño, que impulsaba con el tema de la implementación de Ley Yolanda, ahí dio origen a esta área que con estos ejes de trabajo que te estaba comentando empezamos a elaborar diferentes acciones que básicamente, como te decía, tiene que ver con la implementación de Ley Yolanda dentro de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la generación de un programa Parlamento Sostenible que va por un lado en elaborar y medir la huella de carbono, o sea, los impactos en materia la de tan mencionada huella de carbono. Exactamente. Pero ¿qué hacemos exactamente con esto, no? ¿Cuáles son nuestros impactos en nuestro funcionamiento y cómo podemos tener en estos objetivos que hemos ratificado, que hemos sancionado, para lograr también ir en búsqueda en un objetivo de mediano plazo a la carbono neutralidad, en una lógica con contenido, con avances, con trabajo, ese es el objetivo. Y bueno, y también esto que hablábamos de la participación, en esta idea que Sergio y Cecilia nos redobló cuando asumió esta idea de un parlamento abierto, participativo, que sea caja de resonancia de la agenda social y de lo que se está discutiendo en la sociedad. En ese sentido, empezamos con una ronda de charlas, de diálogos y después de reuniones con organizaciones y colectivos juveniles en términos que abordan la problemática ambiental.
y también empezamos a generar una instancia de participación con la ciudadanía en lo que refiere a la temática ambiental y más básicamente el problema socioambiental que estamos viviendo. Que el Parlamento le haya dado este nombre, la verdad que es una satisfacción enorme, y que a nosotros, como área de la Cámara, nos haya tocado implementar esta ley dentro de la casa, la verdad que fue una satisfacción muy grande, que arrancamos básicamente, te cuento, ya llevamos casi más de 700 trabajadores y autoridades y diputados y diputadas capacitados en el transcurso de lo que fue el año pasado. Muy bien, bueno, un poco también hablando de todos los que se fueron capacitando, no solamente legisladores y legisladoras, porque si se acuerdan que en un momento, creo que fue cerca del trabajo, en este caso, de la sesión en la que se hizo el repudio hacia por el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Bueno, particularmente después tuvo lugar una capacitación para todos los legisladores y legisladoras en ese momento y de alguna forma avanzar en materia de recibir los contenidos de Ley Yolanda. Sí, la ley fue aprobada casi por unanimidad, ¿no? También 213 diputados le dieron su acompañamiento, entendieron, digamos, replicando Lourdes esta idea de la ley Micaela, ¿no? Aportarle a los trabajadores del Estado, a los funcionarios públicos, todo el bagaje informativo que hay, las responsabilidades que ha asumido el Estado también ante las penalidades internacionales respecto a el cuidado ambiental, ¿no? Para poder, más allá de esta idea de que cada una puede aportar a mejorar las condiciones del ambiente, hay que conocer también qué responsabilidades, qué implicancias, qué obligaciones tenemos como Estado, como ciudadanía, para mejorar y contribuir a el cuidado del ambiente, que es la casa común y que es en definitiva también lo que se hereda generación tras generación. Seguro, y es lo que establece también un poco el artículo 41 de la Constitución, esto de poder vivir un ambiente sano y equilibrado. O sea, no es casualidad que también se considere este artículo tan importante para generar esta ley y muchas otras leyes ambientales. Pero particularmente queda el testimonio también de dos diputados, particularmente la diputada Marcela Campagnoli, por un lado, que fue una de las primeras en tomar esta capacitación sobre Ley Yolanda, y esto decía. La verdad que es una capacitación muy importante, tanto el doctor Caferata como la doctora Devia, como el doctor Pigretti, han, mostrado toda su capacidad para los que somos ignorantes en el área, podamos ayornarnos y es una ley, el ambiente es muy importante, a veces no dimensionamos cómo nos afecta a nosotros y al futuro, ¿no? De las generaciones, no tener presupuestos mínimos que podamos ponernos de acuerdo para sacar una buena ley de humedales, presupuestos mínimos para cuidar el ambiente y yo escuchaba que recién hablaban de sanciones. No solamente son sanciones, también hay que prevenir. Y ahí yo creo que el Estado, el actual gobierno tiene un déficit. Hoy, si no me equivoco, creo que el intendente de Rosario y de otras ciudades afectadas por la quema y por los la humareda que afecta a sus ciudades, creo que se iban a manifestar en el centro de Buenos Aires. Hay un déficit también del Estado que llega tarde y mal para apagar los incendios, para prevenir en prevención, obviamente también sancionar a aquellos que lo hacen intencionalmente, pero hay veces que no es intencionalmente, hay veces que ocurre porque hay sequía, porque hay cosas que hacen que yo estuve el fin de semana por Bolívar y en la ruta, en la 65 se habían incendiado todos los pastizales y ahí no hubo intención, ahí hubo una seca y fuego espontáneo y por suerte llegaron los bomberos a tiempo y estaban tirando agua para apagar el fuego, pero creo que el ministro Cabandier tiene que estar más presente. Nosotros le hemos pedido que venga en varias oportunidades al Congreso a dar explicaciones del programa de fuegos, de temas de prevención y no lo hemos logrado. Así que creo que es un tema en conjunto que nos preocupa a todos, en esto no tiene que haber grieta, acá tenemos que realmente ponernos la camiseta del ambiente y sin ideologías
sin frenar la producción, pero sí con criterios preventivos, poder establecer presupuestos mínimos para cuidar el ambiente y cuidar la producción también, pero establecer presupuestos mínimos para que no haya abusos en este tema. Muy bien, precisamente esa nota data del 14 de septiembre del 2022, momentos antes de lo que fuera justamente en este caso, la presentación de todo lo que fue el detalle de gestión de, en ese momento, el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, que bueno, explicaba también la diputada esto, que no tiene que haber grietas en el medio, ¿no? Ella particularmente diciéndolo desde la coalición cívica. Desde otro lado también lo hacía el diputado del Frente de Todos, Daniel Goyán, quien fue uno también de los impulsores de este proyecto. Bueno, esto nos contaba. Creo que todos estamos conscientes de que la cuestión ambiental es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad ya, ¿no? Con manifestaciones concretas y locales, ¿no es cierto?, en nuestro país, en las diferentes regiones de nuestro país, pero también estamos viendo que se repite a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Así que bueno, es importante empezar esta capacitación, tomar conciencia, que todos los funcionarios tomemos conciencia de esto para poder transmitir mejor, para poder legislar mejor, para poder tomar medidas más efectivas. Sabiendo, como voy a decir algo que puede sonar a un lugar común, digamos, ¿no? Es un problema muy complejo por cuanto parte hasta de la evaluación, de la necesidad de evaluar hasta cuestiones que ya son de orden filosófico. ¿Qué queremos hacer los seres humanos con la vida y con nuestro planeta? Yo he participado en un sinnúmero de actividades de este tipo y siempre me voy con una especie de sinsabor, pensando que todo lo que se dice en un lugar acerca de cómo debemos cuidar nuestro planeta, sin embargo, la pregunta que nos hacemos todos es si estamos dispuestos, por ejemplo, a renunciar un poco a un consumo desmesurado, no al consumo de las necesidades básicas, de las necesidades que tenemos los seres humanos, a un consumo desmesurado que tarde o temprano termine impactando fuertemente en el medio ambiente. Muy bien, bueno, obvio que esto de no distinguir ningún tipo de grietas y en este caso unirse todos en pos del medio ambiente y la importancia de realmente capacitarse para así poder legislar, dictaminar y construir leyes ambientales que, aunque pareciera, no es fácil y no es solamente hablar de los recursos o de la explotación de los recursos litíferos, mineros o demás, sino que también es, por supuesto, por ejemplo, algunas modificaciones en la Ley de Educación Ambiental a partir de promotores ambientales, llegando también a los barrios de menores recursos, donde se nota mucho más, en este caso, las diferencias en materia ambiental, como por ejemplo tener que vivir cerca de basurales a cielo abierto y diferentes situaciones que obviamente se necesitan tener leyes para poder subsanar, por supuesto, todas esas situaciones. Gracias, Lourdes, por darnos este recuerdo de lo que ha sido la capacitación para diputados de la Nación de la ley Yolanda, y también para que ustedes conozcan los alcances de esta legislación. Veíamos al principio del informe de Lourdes esos videos que promociona justamente la Cámara de Diputados, dando cuenta de qué alcances tiene esta legislación, que no solamente impacta en los diputados y senadores de la Nación, sino también en todas las autoridades, funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional y muchas de también las provincias, ¿no? Porque después se fueron adhiriendo a las provincias y replicaron un poco esta idea. Y así los funcionarios provinciales también tienen esta perspectiva ambiental que nos comentaba recién Lourdes, claro, porque ¿no? hay que implementar después las leyes, hay que encontrarse con los problemas de vecinos y vecinas que habitan los territorios, con los conflictos que afloran por la falta de cuidado ambiental. Tienen capacitación en violencia de género, capacitación en medio ambiente, capacitación en derechos soberanos sobre Malvinas y también capacitación sobre derechos y obligaciones de las infancias. Un combo que en estos 2 o 3 años ha cambiado bastante la legislación, que es más propositiva que punitiva, ¿no? Sí, pero
lo que siempre decimos acá, que viene toda una generación de diputados y senadores que empiezan a impulsar, no necesariamente temáticas, sino las leyes por ahí con esta perspectiva, y lo vamos viendo acá, sobre todo con los diputados más jóvenes, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, como bien decís siempre, también tendrá mucha perspectiva, pero después no se logran sacar las leyes. Después quedan ahí. Las humedales que queda ahí exactamente. pendiente, así que así será. Bueno, los veo el viernes con todo el resumen de lo que ha pasado la semana, ¿les Dale. parece bien? Una semana cargada para hacer preelecciones, venimos Sí, bien, ¿no? súper cargadita. Seguro, sí, la siguiente es probable que... Merme. Claro, sí, que digamos, que incorpore el efecto de la antesala a las elecciones de agosto, digamos, de las PASO, pero esta semana por lo pronto es una grata sorpresa que podamos tener una agenda tan nutrida, así que bueno. La siguen por acá. La siguen por acá por Diputados TV, van a ver las comisiones, van a ver también luego a nosotras aquí haciendo el análisis de lo que han dejado cada uno de esos encuentros. Quédense que hay más Diputados TV para compartir. Hasta la próxima. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.